ocasión no les voy a pedir que se pongan, que se paren, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio para esta mañana. Yo les voy a pedir, les voy a dar 30 segundos a ustedes mientras ustedes cierran sus ojos y ustedes van a recordar el día más importante de su vida. Eso quiero que ustedes recuerden. Que se les venga a la mente el día más importante de su vida. Puede ser, no sé, cuando nació su hijo, cuando salí de la universidad. No sé. Recuerde ese día. Le voy a dar solamente unos segundos para que usted cierre sus ojos y recuerde el día más importante de su vida. Que lo tenga aquí en su mente. ¿De acuerdo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Listo, hermanos? ¿Lo tienen en su mente? ¿Lo recordaron? Bien, ahora vamos a ir a la Biblia. Les invito a Segunda de Crónicas, capítulo 30. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? En Segunda de Crónicas capítulo 30. Bien sabemos que la nación de Israel estaba dividida. Aquí, en este entonces. Estaba dividida. Tan solo hace unos años atrás, de este capítulo, Asiria había invadido el reino del norte. Y se había ido en cautiverio a Samaria. Es decir, el reino del sur casi corre la misma suerte. Los mismos asirios intentaron invadir también el reino y casi por poco se fueron en cautiverio. Entonces, aquí en Israel, en este tiempo de Israel, eran tiempos de idolatría. Tiempos en los que estaban lejos de la voluntad de Dios. Tiempos de apostasía. Dios estaba lejos aquí. Por consiguiente, era un momento crítico, muy crítico. Había crisis en Israel en este tiempo. Muchos estaban en cautiverio, como bien les dije. Hay dolor, hay desolación, hay desánimo. El pueblo está dividido. El reino está dividido. ¿Qué se puede hacer en estos momentos tan difíciles? En estos momentos donde hay crisis. ¿Qué se puede hacer? El rey Ezequías dio la solución perfecta. Miren el versículo 1. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Versículo 3. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. El 4. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. En este capítulo, hermanos, la palabra que más se repite, una de las palabras que más se repite es, volveos a Jehová. Volveos a Jehová. Esta es la solución, la mejor solución que pudo pensar el rey Ezequías en el tiempo de crisis que estaba viviendo Israel.
Volveos a Jehová, volveos a Jehová. Ese es el tema que traigo yo en esta mañana. Volveos a Jehová. El método que utilizó fue la celebración de una fiesta en particular, una fiesta muy importante, tal vez la fiesta más importante de Israel, la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua para Israel? ¿Es sinónimo de salvación para el pueblo? ¿El día en que Jehová los sacó de la tierra de Egipto de la esclavitud? ¿Les recuerda lo poderoso y grandioso que es Dios? ¿Les recuerda el día más importante de la nación? El día más importante. ¿Usted sabe cuál es el día más importante del hombre, del ser humano? Es el día que tuvo un encuentro con Dios. Ese es el día más importante del hombre. Entonces, él utilizó este método, la Pascua, para unir nuevamente al pueblo, porque fíjese el versículo 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Mira el 3. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. La iglesia hoy en día se encuentra en la misma situación. Son tiempos de idolatría, son tiempos de apostasía, tiempos en los que estamos lejos de la voluntad de Dios. Por lo mismo, vemos divisiones, vemos dolor, vemos desolación, vemos desánimo. ¿Qué se puede hacer en momentos así? ¿Qué se puede hacer en momentos así? Lo mismo que pensó el rey Ezequías aquí. Volveos a Jehová. Primero, volveos a Jehová. No seáis como vuestros padres. Mira el versículo 7. Dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y los entregó a desolación, como vosotros veis. La pregunta es, ¿qué hicieron vuestros padres y vuestros hermanos? ¿Qué hicieron? La frase vuestros padres nos indica el pecado de cada uno. El pecado. ¿Qué hicieron vuestros padres y vuestros hermanos aquí? Pecaron. Pecaron frente a Dios. Nos indica el pecado de cada uno que nos mantiene alejados de la voluntad de Dios. Ese es el problema. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué produjo el pecado en el pueblo? ¿Qué produjo el pecado en el pueblo? Según el versículo 7. Volvamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 30. Mira el versículo 7. ¿Qué produjo esto? No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y como consecuencia, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. La cautividad. ¿Se acuerdan que al comienzo les dije que el reino del norte estaba cautivo? ¿Ya estaba cautivo? ¿Ya había sido caído Samaria ya? Muchas de nuestras crisis en nuestra vida
son provocadas como consecuencia del pecado, como consecuencia de nuestro pecado. Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La crisis en la que estaba viviendo el pueblo era a causa del pecado, como consecuencia del pecado. El Señor los había entregado. Ya. Lo primero entonces, volveos a Jehová, no seáis como vuestros padres. Vimos que la frase vuestros padres significa el pecado de cada uno de nosotros, que nos mantiene alejados de Dios, nos mantiene alejados de la voluntad de Dios y que produce crisis en nuestra vida. Lo segundo, no endurezcáis vuestra cerviz. El versículo 8. Segunda de Crónicas 31. 30, perdón. Segunda de Crónicas 30. El versículo 8 ahora. Dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. No endurezcáis vuestra cerviz. ¿Usted sabe lo que es la cerviz? ¿Sabe lo que es la cerviz? ¿En qué parte está ubicada de nuestro cuerpo? Esto que está aquí. ¿Qué es lo que hizo el pueblo a causa del pecado? O sea, esto. Todo el rato estaba así. Así. Así, de esa forma. Y no quería humillarse. Se endurecía su cerviz. Miren lo primero que dice. Someteos a Jehová. Eso es lo primero que dice. No endurezcáis vuestra cerviz. Someteos a Jehová. Como yo les dije, la cerviz se refiere al corazón endurecido del hombre, que no se quiere humillar y someter a Dios. Eso significa la cerviz. Esto es provocado por el pecado, que endurece su corazón. Juan 12. Juan 12, 39. Juan capítulo 12, versículo 39. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, el pecado provoca que nuestro corazón se endurezca delante de Dios y no queramos arrepentirnos. Y no queramos entender lo que produce el pecado en nuestra vida. Lo que produce eso. Y nos mantenemos así, frente a Dios. Así. Y no queremos humillarnos, no queremos bajar nuestro servicio. Dice que someteos a Jehová. Someteos a Jehová. Provoca que nuestra confianza plena en Dios mengue. Y comencemos a vivir nuestra vida lejos de la protección de Dios y del cuidado de Dios. Y por consiguiente, fuera de su plan. La palabra sumisión, como lo vimos en el instituto del miércoles, significa una actitud de confianza plena en Dios. Una actitud de confianza hacia Dios. Y eso se pierde. Se pierde. Se aleja uno de la voluntad de Dios. Se aleja del cuidado de Dios. Santiago 4. Santiago capítulo 4. Versículo 7 dice, someteos pues
a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Lo primero entonces, someteos a Dios. Subid a su santuario. Mire, volvamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Nuestro pasaje. Segunda de Crónicas 30. El versículo 8 dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová, lo primero, someteos a Jehová y venid a su santuario. Subid a su santuario. El pecado es estorbo para nuestra relación con Dios. Es un estorbo. Mire, 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Versículo 15. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un corazón endurecido por el pecado, un corazón que no se quiere volver a Dios, provoca una lejanía con Dios. Por eso aquí le está diciendo: subid a su santuario. Vayan donde está Dios. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Entonces, hermanos, no endurezcáis vuestra cerviz. Someteos a Jehová, subid a su santuario y servid a Jehová vuestro Dios. Segunda de Crónicas. Volvamos a nuestro pasaje. El versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Mire, una de las cosas que trae Ezequías a memoria del pueblo con la Pascua es su motivo de vida, es su razón de ser. ¿Qué significaba la Pascua para el judío? Significaba que el Señor lo había salvado, ¿cierto? La pregunta es: ¿para qué está viviendo usted? ¿Para qué estamos viviendo nosotros? ¿Cuál es nuestra razón de ser? La nación de Israel fue creada para servir y glorificar a Dios. Para eso fue creada. Nosotros fuimos salvados para andar en una nueva vida y a través de ella servir y glorificar a Dios. Eso es.
Ese es nuestro motivo de vida. Debería ser ese, como cristianos, como hijos de Dios. Servid a Jehová vuestro Dios. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, entonces, volveos a Jehová, no seáis como vuestros padres. Debemos entender cuál es el pecado, cuál es ese pecado que nos aleja de Dios, que nos va a traer crisis o que nos está trayendo crisis a nuestra vida. No endurezcamos nuestra cerviz, no endurezcamos nuestro corazón frente a Dios. Y lo tercero, porque si volviereis a Dios, mire Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 30. Versículo 9. Leamos del 7 mejor, para recordar. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Si de verdad humillamos nuestro corazón y queremos arrepentirnos y volvernos a Dios, ¿qué vamos a hallar? Porque si volviereis, hallaremos clemencia y misericordia. Hay una promesa para aquellos que humillan su corazón y deciden volverse a Dios. Mira el versículo 8. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Hay clemencia y misericordia esperando. Debemos dar gracias que tenemos un Dios misericordioso. Contamos con un Dios de oportunidades, no con un Dios castigador. Tenemos un Dios de oportunidades, de misericordia. Hay clemencia y misericordia esperando para aquel que humilla su corazón, pide perdón al Señor y decide volverse a su voluntad. Oseas 5. Oseas capítulo 5. Oseas capítulo 5, versículo 15. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahora el 6:1. Miren lo que nos dice el Señor. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
tenemos misericordia. Hallaremos clemencia y misericordia. Si entendemos el pecado que nos aleja de Dios, la situación en la que estamos ahora como cristianos, cada uno sabe su situación delante de Dios. Si reconocemos esa situación y no endurecemos nuestro corazón, hallaremos clemencia y misericordia. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios que da nuevas oportunidades. Hallaremos nuevas oportunidades. Miren, Segunda de Crónicas 30. Volvamos a nuestro pasaje. El versículo 9 de nuevo dice: porque si os volvereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará su rostro si vosotros os volviereis a él. Otra promesa: Dios no iba a esconder su rostro de aquel que busca a Dios de corazón. El Señor cada día nos da nuevas oportunidades de cambiar nuestra situación con Él. Recapacitar sobre nuestro estado como cristianos y querer cambiar. Pero, debemos saber que a medida que dejamos pasar el tiempo y no queremos humillar nuestro corazón y nuestra cerviz, endurecemos nuestra cerviz, y nuestro pecado continúa, y no nos queremos volver a Dios, dejamos pasar el tiempo. Nuestra cerviz, nuestro corazón, cada vez se va a endurecer más, y nos va a costar mucho más volvernos a Dios y pedirle perdón a Dios. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6, versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Hoy es el día. Hoy es el día de que usted se ponga a cuentas con el Señor y que reconozca su pecado delante de Él. No endurezca más su corazón. Y humille su corazón. Sea humilde delante del Señor. Al comienzo yo les hice que recordaran el día más importante de sus vidas. ¿Cierto? El día más importante de sus vidas. Y como yo les dije, el día más importante de nuestras vidas como cristianos es el día que el Señor a nosotros nos salvó. El día que tuvimos un encuentro con Él. Recordemos para qué el Señor nos ha salvado. ¿Para qué el Señor nos tiene aquí? ¿Para qué? Ezequías utilizó la Pascua para hacer recapacitar al pueblo y hacerles recordar el día más importante de sus vidas, cuando el Señor los salvó. Cuando Dios los salvó y les dio una vida nueva. Efesios 2. Efesios 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hágase la siguiente pregunta. ¿Cree que Dios está conforme con su vida? ¿Cree que Dios está conforme con su actuar, con su forma de vivir, con la forma en la que está llevando su vida? ¿Cree usted que su vida es agradable delante de Dios? Si no lo es así, yo hoy le invito. Hoy el Señor ha hablado y quiere que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra situación delante de Él. Que no endurezcamos nuestro corazón. Él nos está esperando, como que les dije. Él es un Dios misericordioso, clemente, y que hace misericordia a los que le buscan de corazón. No deje pasar más tiempo. No deje que su corazón se siga endureciendo. Si usted deja que el tiempo pase, el tiempo pase, el tiempo pase, y sigue lo mismo, y sigue lo mismo, y no quiere reconocer su estado frente a Dios, su corazón cada vez se va a ir endureciendo más, y más, y más, y más. Así pasó con el pueblo de Israel. Fue tanto que no quisieron volverse a Dios de corazón, que su corazón se endureció. Vuélvase hoy a Dios. Oseas 14. Oseas 14. Versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos y nunca más diremos a la hora de nuestras manos, Dios es nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hoy el Señor ha hablado, hoy la Biblia ha hablado. No espere más, no espere más para reconocer y humillarse delante de Dios. Vuélvase hoy a Dios. Lo último, volvamos a Segunda de Crónicas. Quiero mostrarle el método que utilizó Ezequías. Mire, el versículo 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Como bien vimos al comienzo, Israel estaba dividido, había crisis. La Pascua no la podían celebrar por dos motivos. Porque los sacerdotes no estaban santificados, no estaban preparados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Muchas veces podemos tener opiniones distintas. Podemos estar en desacuerdo con las cosas que se hacen aquí en la iglesia, con las decisiones que se llevan a cabo. Podemos estar en cualquier otro lugar, menos aquí, sirviendo al Señor. Pero déjeme decirle que lo único que nos puede unir a nosotros como iglesia para hacer la voluntad de Dios
Porque esta es la voluntad de Dios. La Pascua, a Cristo, que llevemos a Cristo a la gente. La Pascua, Cristo. Podemos estar en desacuerdo, podemos tener diferentes opiniones acerca de lo que se hace o lo que no se hace aquí en la iglesia. Pero debemos tener en nuestra mente, reflexionar, que lo único que nos puede unir a nosotros como iglesia es la misión de vida. Es lo que el Señor nos ha dejado a nosotros. Es el hacer discípulos, es el evangelizar. Ezequías quiso unir al pueblo de esa forma, con la Pascua, con la fiesta más importante, con el día más importante para Israel. El día más importante de nosotros es el día de nuestra salvación, cuando el Señor nos llamó a andar en una nueva vida, una vida que sea agradable para Él. Hoy el Señor ha hablado, hoy la Biblia ha sido expuesta, y no espere más, no espere más, no espere que su corazón se siga endureciendo, y vuélvase hoy a Dios, vuélvase a Dios. Vamos a terminar con un momento de oración.